La tragedia de la mesa 2, un banquete de sordera y sedimentos. El génesis de una promesa incumplida. Todo gran desastre comienza con una intención noble y un estómago vacío. Aquella tarde, el aire se sentía cargado de expectativas gastronómicas. Lenin Flores, cuyo sistema digestivo emitía rugidos que podían confundirse con el motor de un tractor, decidió que era el momento de alimentar a la tropa. Con la generosidad que lo caracteriza, extendió la invitación al grupo. El almuerzo corría por su cuenta, o al menos la iniciativa de buscar el lugar sagrado donde saciar el hambre. Fue en ese momento de vulnerabilidad gástrica cuando Ana tomó las riendas del destino. Con una seguridad que no admitía réplicas, con esa postura de quien posee un mapa del tesoro culinario, sentenció: conozco un lugar donde cocinan riquísimo. No hubo debate. La seguridad de Ana era el faro que todos necesitaban seguir. Lo que el grupo ignoraba era el origen de aquel dato ganador. No era una reseña de una guía Michelin, ni un lugar que Ana hubiese visitado personalmente. El sello de garantía provenía de Jessie, una amiga cercana de Ana, quien le había jurado y perjurado por lo más sagrado que ese sitio era de otro mundo. En la mente de los expedicionarios, de otro mundo significaba manjares celestiales. Pocos sabían que la frase era, en realidad, una advertencia sobre la naturaleza alienígena e incomestible de lo que estaban a punto de enfrentar. El desembarco en el caos sonoro. El trayecto hacia el restaurante estuvo lleno de risas y planes. Se imaginaban platos humeantes, sabores equilibrados y una charla amena. Sin embargo, al cruzar el umbral del establecimiento, la realidad los golpeó con la fuerza de un concierto de heavy metal en un ascensor. La primera sorpresa no fue el olor a especias, sino el estruendo. El lugar no solo estaba lleno, vibraba. Una música estridente se mezclaba con el eco de 100 conversaciones gritadas, creando un muro de sonido infranqueable. Las palabras morían en la laringe antes de siquiera asomarse a los labios. Intentar entablar una conversación era una misión suicida para las cuerdas vocales. Fue entonces cuando la escena se tornó surrealista. 6 personas, amigos de toda la vida, estaban sentadas a escasos centímetros de distancia, mirándose a los ojos con desesperación, pero con las manos bajo la mesa, moviendo los pulgares a la velocidad de la luz. El grupo de WhatsApp se convirtió en el único canal de comunicación posible. Ana, chicos, no escucho ni mis propios pensamientos. Diana, ¿qué? No te entiendo nada, escríbelo. Lenin, tengo hambre, pidamos ya antes de que me quede sordo. Madaleni, ¿segura que este es el sitio que te dijo Jessie, Ana? Porque siento que estoy en una zona de guerra. La comunicación analógica había muerto. Era imposible pedir que alguien te pasara la sal sin terminar con una afonía crónica. Los teléfonos vibraban sobre el mantel como si tuvieran vida propia, mientras el grupo intentaba descifrar el menú en medio del bombardeo acústico. Ana fue la primera víctima de su propia recomendación. Al probar el primer bocado, su rostro pasó por las 5 etapas del duelo en cuestión de segundos. La culpa empezó a pesarle más que el plato. Había confiado en Jessie, y Jessie le había fallado de la manera más cruel posible. El sabor era una amalgama de texturas dudosas y condimentos que parecían haber sido seleccionados al azar en una tómbola del horror. Diana, por su parte, no ocultó su indignación. Miraba su plato con una mezcla de decepción y análisis científico, tratando de identificar qué componente exactamente sabía a derrota. Sin perder tiempo, ya tenía el celular en la mano, redactando un mensaje incendiario: Ana, dile a tu amiga Jessie que tiene el gusto en los pies. Esto es un atentado contra la salud. Madaleni, con la elegancia que la caracteriza incluso en la tragedia, simplemente apartó el plato tras un solo intento de deglución. Su mueca de horror lo decía todo. Prefería el ayuno forzado antes que someter a sus papilas gustativas a semejante tortura. En ese momento de máxima tensión, apareció Wace.
Llegó tarde, con la esperanza de encontrar el banquete del siglo, con el apetito renovado y listo para la acción. Sin embargo, lo que encontró fue un funeral gastronómico. Al ver las caras largas, la comida intocable y el silencio sepulcral roto solo por el ruido de la música, supo que el banquete sería más bien una anécdota de supervivencia. El incidente de la cerveza, el golpe de gracia. Desesperados por limpiar el paladar de aquel desastre, Diana tomó la palabra, o mejor dicho, la escribió y luego la gritó: «Necesitamos una cerveza para pasar este mal gusto». Era una medida de emergencia. El alcohol parecía la única solución para desinfectar el alma después de lo que habían ingerido. Pidieron una pilsen de trigo, una elección que en cualquier otro contexto sería refinada. La mesera llegó con la botella, pero cuando Diana, con ojo de águila, la inspeccionó, notó algo inquietante. En el fondo de la botella, bailando entre las burbujas, había un sedimento oscuro. «Parece tierra», susurró el grupo con horror. Llamaron a la mesera y, con toda la amabilidad que permite la sordera temporal, pidieron un cambio. «Esta cerveza tiene un defecto, parece que tiene tierra al fondo». La mesera sintió y se llevó la botella. Minutos después, regresó con una nueva. Para sorpresa y absoluto desaliento del grupo, la segunda botella presentaba exactamente el mismo defecto. Era como si el restaurante hubiera decidido que, si la comida iba a ser un desastre, la bebida también debía mantener el estándar. «Y ya basta», sentenciaron. «Traiga una pilsen normal». No querían trigo, no querían sofisticación, querían algo que no pareciera haber sido embotellado en una excavación arqueológica. Finalmente, la pilsen clásica llegó y se convirtió en el único consuelo líquido de la tarde. Los estómagos de acero, Lenin y Leo contra el mundo. Sin embargo, en toda historia de terror hay héroes o personas con una resistencia biológica digna de estudio en laboratorios secretos. Mientras las chicas enviaban emojis de calaveras, náuseas y mensajes de auxilio por el grupo de WhatsApp, Lenin y Leo se mantuvieron imperturbables. Ellos dos, en un acto de valentía, o quizás movidos por un hambre que ignoraba la lógica, procedieron a limpiar sus platos. No les importaron las texturas extrañas, ni los sabores cuestionables, ni el hecho de que el resto del grupo los mirara como si estuvieran comiendo kriptonita. Masticaban con una parsimonia monacal. Para ellos, la comida era combustible, y el combustible se consume sin preguntas. Mientras Ana sufría por la culpa y Diana planeaba su venganza contra el gusto de Jessie, Lenin y Leo simplemente terminaron la faena. Sus platos quedaron tan limpios que la mesera probablemente pensó que al menos 2 personas en esa mesa tenían un gusto exquisito. Epílogo: el zumbido de la victoria. Al final, el grupo abandonó el local. Salieron a la calle y el silencio de la ciudad les pareció, por primera vez, un regalo del cielo. Tenían los oídos zumbando, el paladar en crisis y una historia que contar. Ana caminaba cabizbaja, procesando la traición de la recomendación de Jessie. Había aprendido una lección valiosa: el sello de garantía de una amiga no siempre es suficiente cuando hay comida de por medio. Diana seguía revisando las fotos de la cerveza con sedimento, guardando pruebas del crimen.